Hola, hay semanas en las que es más difícil que en otras sentarse aquí a poner la cara, y es cuando más que por errores hay que ponerla por verdaderas irresponsabilidades. Estas semanas cometimos una de esas con un tema muy sensible y que por lo mismo pues nos hizo quedar en ridículo porque fue masivamente leído y además generó una conversación muy potente. Presentan proyecto que daría estocada a Colpensiones, decía ese titular, pero el correcto debería haber dicho, y lo dijo al día siguiente, retiran proyecto que daría estocada a Colpensiones. ¿Sí? Hicimos el análisis de una noticia que ya no era noticia. Jorge se enteró del proyecto, hizo la reportería con diversas fuentes, hizo un artículo con mucho tiempo, sonaba muy interesante además, de hecho, pues cuando salió publicado, como les digo, generó muchas reacciones, fue tendencia durante todo el día, pero se le olvidó un pequeño detalle a Jorge y fue revisar cuál era el estado de ese proyecto. Y resulta que había sido retirado el 30 de agosto. Armamos pues un debate nacional sobre un tema muy sensible a partir de una información desactualizada. Por eso lo considero más que apenas un error, una irresponsabilidad. Tuvimos, sin embargo, más bulla y el tema todavía lo seguimos discutiendo aquí en la redacción por un titular que generó una lluvia de jalones de oreja y, bueno, también muchos insultos. Sé que estaban esperando que me refiriera al famoso titular, las incómodas fotos de Juan Guaidó con paramilitares. Más que defender el titular y aceptando de entrada que ese adjetivo pues claramente resultaba inadecuado para la gravedad del significado que podían tener esas fotografías, por eso finalmente pues opté por que se cambiara. Sí quiero tomar alguna distancia de la gran mayoría de esos jalones de oreja para decirles que lo considero un error más bien menor y que prefiero ese adjetivo suave, digamos, pero mesurado, a que hubiéramos escogido uno muy acusatorio como el que nos pedían ante unas fotos comprometedoras, sin duda, pero no concluyentes de nada en ese momento. La opinión del espectador sobre esas fotos quedó expuesta en el editorial del sábado, pero en ese momento, recién reveladas esas fotos, cuando la nota estaba además llena de voces de todos lados que no daban más que algunas pistas sobre el posible contexto de esas en que se tomaron esas fotografías, pues salir a sacar conclusiones apresuradas era mucho más grave que quedarse en que resultaban incómodas. Comprometedoras pudo haber sido un mejor adjetivo que incómodas, pero de ahí a sostener pues que con incómodas se estaba tratando de ocultar la gravedad del paramilitarismo en Colombia y cosas de esas como las que se dijeron de muchos de los que nos criticaron, pues realmente hay mucho trecho. Nos equivocamos, sí, lo acepto, pero no tanto. Creo que al final la lección es más bien abstenerse de calificar tanto como lo estamos haciendo últimamente cuando estamos informando. Termino con una embarrada que es más bien menor, es así, que es menor, que pienso que no muchos pescaron. Además, de hecho, la traigo aquí por una autoconfesión de la persona en la redacción, cosa que me gusta mucho que esté generando esta sección. 3.000 millones para la educación, decía ese título. Sí, así es como hablamos, ¿no? Y así nos entendemos, pero 3.000 millones ¿de qué? ¿De pesos o de dólares? ¿De libros? ¿De computadores? Bueno, eran pesos, pero el título dejaba el campo a la adivinación. No es más, nos vemos, chao.